Comienza el programa Conversando con el Obispo, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Reflexiones, enseñanzas, catequesis, análisis, diálogos, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Conversando con el Obispo. Desde Concesio, en Brescia, Italia, vamos a tener esta conversación con el obispo, centrándonos en la figura del Papa Pablo VI. Concesio es el pueblo natal, la parroquia natal y donde fue bautizado Giambattista Montini, que luego fue sacerdote, luego fue arzobispo de Milán y finalmente el Papa Pablo VI. Que esta experiencia de este conversatorio nos permita entender no solamente la figura del Papa, sino lo que él nos ha dejado como herencia. Y comenzamos con una oración dirigida al Santo Padre, santo ahora en la eternidad. San Pablo VI, enséñanos el arte de amar a Jesucristo y el arte de amar con la verdad del uomo. Enséñanos un amor grande por la Iglesia, que se transforme en pasión por el anuncio del Evangelio. Enséñanos las vías para un diálogo sincero y fructuoso, que abre los corazones a la civilización del amor. Amén. Para entender Pablo VI es necesario conocer algunas facetas de su vida y sobre todo de su herencia familiar. Muchas personas que no conocen la historia de Pablo VI se preguntarían por qué su interés por lo social, por qué su interés por la familia, por la vida, por la paz, por todo aquello que tuviera que ver con la evangelización, por las vocaciones, por el sacerdocio. Y por eso es importantísimo que detengamos unos minutos nuestra reflexión para entender a Pablo VI desde su vida familiar. Primero que nada, es el segundo de 3 hijos de la familia Montini. Sus padres eran gente que había recibido la herencia noble, la nobiltà, como dicen en italiano, sobre todo de orden rural. Ellos no vivían en Concesio ni en Brescia, sino en otro lugar, pero dadas las circunstancias históricas tuvieron que transferirse a Concesio, que es a unos 8 kilómetros más o menos de Brescia. Y aquí, en Concesio, gracias a algunos de los bisabuelos de Pablo VI, consiguieron la casa donde nació Pablo VI. La primera cosa que hay que tener en cuenta es la herencia del sentido de familia. Su papá, su mamá, le transmitieron no solamente los valores humanos, sino sobre todo los valores cristianos. De allí su actitud siempre ante la vida, como un hombre de oración que tuvo como enseñante, como maestra a su propia madre. Ella fue la que lo introdujo en el espíritu cristiano de la oración. Y el empuje, a pesar de su timidez y de sus debilidades físicas, porque era una persona un poco enfermiza, su padre fue quien le ayudó a entender que había que tener una mirada siempre hacia el futuro, buscando cosas nuevas y venciendo dificultades. La familia Montini, al transferirse de la nobleza campesina rural, se vino aquí a Concesio y no dejó de ser una familia noble.
Pero hay otro dato importantísimo. Gracias al abuelo, gracias a los tíos y gracias a sus padres, Pablo VI pudo comenzar a conocer cómo tratarse, cómo llevarse, cómo compartir con los hijos de los campesinos y los niños más pobres. De hecho, en su casa de Concesio, la casa natal, podemos encontrar anécdotas de la vida de niño de tanto de Giovanni Battista, futuro Papa Pablo VI, y sus hermanos Lodovico y Francesco. Ellos aprendieron a respetar a los más pobres y a hacerlos partícipes también de sus juegos, pero no solamente de sus juegos, sino de también las cosas materiales y hasta de la mesa donde compartían a veces algunos de los alimentos o algunas de las comidas con la familia. Esto inicia en Pablo VI, en el pequeño Giovanni Battista, Juan Bautista, el interés también por atender a aquellos que son menos pudientes, pero que son iguales en dignidad. Por otra parte, su padre, junto con otras personas de Brescia, ante los abusos que tenían los ricos de la época y los terratenientes que no permitían que hubiera bancas para hacer préstamos de usura a los más pobres, decidieron construir un sistema de ayuda y así se fueron creando las primeras bancas o bancos de Brescia, entre ellos pues el Banco San Pablo, con lo cual le permitía a los campesinos tener la posibilidad de ahorrar, pero también la posibilidad de obtener préstamos que eran accesibles para ser pagados con dignidad, con justicia y con celeridad. Pablo VI, con sus padres, entonces no solamente adquiere una visión de la realidad y una visión cristiana de esa realidad gracias a las enseñanzas, sobre todo de su mamá y de su papá, sino que esto le va produciendo en él una sensibilidad social que luego va a desarrollar como sacerdote, como arzobispo de Milán y como sumo pontífice. De hecho, como lo veremos a continuación, es el que, estando trabajando en el Vaticano, pudo acompañar a un grupo de laicos y darles no solamente la formación en la doctrina social de la Iglesia, en la cultura de la Iglesia, sino también animarlos para que pudieran participar en los cambios que requería la sociedad de aquel momento en Italia y de Italia para Europa y el mundo. Si nosotros nos fijamos bien en estos detalles, vamos a entender esa sensibilidad humana, el humanismo de Pablo VI. Vamos a comprender su preocupación por lo social, por los más pobres, por aquellos que sufren. Su preocupación también por difundir el Evangelio para que sea conocido por todos. Su preocupación por la catequesis, su preocupación por el anuncio del Evangelio hasta los confines de la tierra. Vamos a entender desde esa vivencia de familia su preocupación por la vida y también por la familia. Y teniendo la vocación sacerdotal y preparándose con muchas dificultades por motivo de salud para el ejercicio del ministerio, pues va a tener una gran sensibilidad hacia este tema tan importante como es el sacerdocio y la vocación sacerdotal. De hecho, después cuando sea designado Papa, será considerado el Papa que, al menos en los últimos tiempos, si no en toda la historia, es el Papa que más ha escrito sobre el sacerdocio cristiano, el sacerdocio católico, el sacerdocio de Jesucristo vivido a través del orden sacerdotal. Conocer esta vida de Pablo VI, aunque sean pequeños rasgos, nos permite entender entonces su sensibilidad cristiana, humana, social, sacerdotal.
para decirlo en términos también hoy actuales, copiando las palabras de Francisco, el Papa. Fue así entonces como él pudo ser, en medio de su timidez que le era propia, pero también en medio de sus grandes ilusiones, el hombre de la ternura que se acercó a todos sin condiciones para llevarles una palabra de aliento y una palabra de esperanza. Hablar de Pablo VI es hablar de primavera. Hablar de Pablo VI es hablar de la primavera de la Iglesia que él, junto con Juan XXIII y otras tantas personas miembros de la Iglesia, quisieron hacer sentir con su frescura, la frescura del Espíritu Santo, como bien decía Juan XXIII, pero la frescura que habla de la esperanza, una esperanza que luego se convertirá en realizaciones y en el compromiso por la renovación de la Iglesia. Este es el Pablo VI que muchas veces no conocemos, pero que es necesario que entendamos que en sus raíces está la explicación de todo lo que pensó, de todo lo que hizo y de todo lo que nos dejó como herencia. Pablo VI fue ordenado sacerdote y comenzó a trabajar en el Vaticano, en el cuerpo diplomático del Vaticano. Allí fue nombrado también asistente en la Nunciatura de Polonia y ocupó el cargo importantísimo de ser el sustituto de la Secretaría de Estado, siendo Pío XII el Papa reinante. Pero eso no impidió que tuviera una sensibilidad pastoral. Él, ya desde sus tiempos seminarista, pero sobre todo de sacerdote, se dedicó también a la formación, a la catequesis y a la formación, sobre todo en principios básicos de la doctrina de la Iglesia y doctrina social de la Iglesia, con jóvenes universitarios, jóvenes profesionales. De hecho, él es el creador o uno de los creadores de la FUCI, que era el grupo de universitarios católicos que se iban preparando para su vida profesional y sobre todo para incorporarse en la vida y actividad política que era tan importantísima en esa época, golpeada por las ideologías totalitaristas del fascismo, del nazismo y de la hegemonía en el poder de los dictadores. Por eso él se dedica enormemente a preparar a quienes él pensaba que podían ser no solamente capaces de llevar las riendas de la sociedad, sino que lo hicieran también con un sentido verdaderamente de compromiso y de acuerdo a los principios del Evangelio y de la Iglesia, teniendo la herencia muy cercana de León XIII con Rerum Novarum y el fortalecimiento de la doctrina social de la Iglesia, sobre todo con Pío XI y luego con Pío XII. Esto lo llevó a tener dos grandes características. Su preocupación también por los más pobres, por los obreros. Cuando él toma posesión de su iglesia de Milán, se dedica a visitar los barrios más pobres y las fábricas donde la iglesia había estado ausente por muchísimo tiempo y crea o inventa un método muy importante que fue la Gran Misión de Milán, con la cual pudo llegar a tantos lugares para anunciar el Evangelio. Era su compromiso también de anunciar a los ignorantes de la religión, a los que se habían alejado, o a tantas personas que no conocían el misterio de Cristo, darle a conocer la fuerza viva del Evangelio. Y esto va a marcar no solamente su vida como sacerdote y como arzobispo, sino también después como papa, que es lo que permitirá que él dedique en sus viajes apostólicos un momento importantísimo para encontrarse con los más pobres en los lugares donde ellos vivían, en Bombay, en la India, en Colombia, allá en el campo de Mosquera, donde tiene aquella famosa frase que
es una riqueza inmensa. Él, comparando la Eucaristía, cuerpo de Cristo, con el cuerpo de Cristo que se hace presente en el sufrimiento de los pobres, dice que Cristo está presente en los pobres porque los pobres son el sacramento de Cristo. También su encuentro con tantas personas que lo requerían, su encuentro para animar la vida, el desarrollo de los pueblos. Por eso lanza la Populorum Progressio. Y esto viene siendo como una de las consecuencias de aquello que él aprendió de niño con la enseñanza de sus abuelos, de sus padres, de entender de que tenía que dedicarse y tenía que promover el desarrollo integral, costara lo que costara, en medio de un mundo donde había muchas injusticias y un mundo donde verdaderamente era necesario que el hombre, el ser humano, la persona humana, fuera el centro de atención después de tener como centro a Cristo el Señor. Esto le abre también la posibilidad de un pensamiento de animación, de esperanza con la dimensión misionera de su ministerio. Y siendo arzobispo de Milán, con la gran misión de Milán, pero también acompañando y apoyando a muchas otras iglesias necesitadas en África y América Latina, se convierte en un hombre de una gran sensibilidad misionera, que luego como Papa va a sintetizar en esa obra maestra de Evangelii Nuntiandi. Si esto lo tenemos en cuenta, entenderemos entonces el porqué de la preocupación por el ser humano, con la Populorum Progressio y con otras intervenciones también en sus viajes apostólicos. Y la Evangelii Nuntiandi, que viene a ser no solamente como el cenit de su pensamiento, sino con como la conclusión más grande de lo que significó el Concilio Vaticano II, que bajo su dirección sobre todo puso a pensar a tantas personas en la necesidad de un diálogo con el mundo. Pero para dialogar con el mundo había que irse al mundo como misionero. Todo esto también está sintetizado en su primera encíclica que marca el pontificado, la Ecclesia Sua, su amor a la Iglesia, que implica también el amor a Cristo y la devoción a la Virgen, y su amor a la humanidad, lo lleva entonces a proponer la necesidad continua e irrenunciable del diálogo, que es una manifestación de la caridad, diálogo dentro de la Iglesia, diálogo con el mundo y diálogo fuera de la Iglesia, sin condiciones, sin necesidad de romper con los principios, porque en esto siempre fue muy claro Pablo VI. Escuchamos, proponemos, no imponemos, pero sí presentamos el misterio, escuchando también todo aquello que nos puedan decir y enseñar el mundo. Y por eso, desde el diálogo, el Papa invita a hacer realidad una tarea que todavía sigue pendiente en nuestra época, la renovación, el renovamiento de la Chiesa, la renovación de la Iglesia, que ya había sido preanunciada por Juan XXIII con aquella expresión muy feliz, muy italiana ciertamente, el aggiornamento, el poner al día a la Iglesia, ponerla al día de las cuestiones que le estaban cercanas, muchas de ellas quizás novedosas, muchas veces guardadas en quién sabe qué lugar, pero que siempre implicaba lo que el Concilio Vaticano II, iniciado por Juan XXIII y continuado por Pablo VI, va a llamar la lectura de los signos de los tiempos. Pablo VI es el hombre del concilio, si bien fue inaugurado por Juan XXIII, su gran ideador, su gran inspirador, pero el que lo lleva a feliz término es el Papa Pablo VI, con el cual no solamente se culminan los diversos documentos, sino se inicia una etapa que luego será muy difícil y que
hará que muchas personas, mucha gente dentro y fuera de la iglesia no comprendan al Papa Pablo VI, porque el concilio implicó la apertura de mente y de corazón para que el Espíritu Santo soplara bien fuerte. Por eso Juan 23 hablaba de la necesidad de abrir las puertas y las ventanas a la frescura del Espíritu Santo. Juan Pablo II dirá: abran las puertas al Redentor. Y Pablo VI le tocó la tarea de comenzar a abrir las ventanas y las puertas de la iglesia para que entrara la frescura del Espíritu Santo, pero también saliera la fuerza de ese Espíritu Santo a través del testimonio de vida que implicaba, una preocupación por la familia, una preocupación por los sacerdotes, una preocupación por la humanidad, una preocupación por el anuncio del Evangelio, para que fuera un anuncio transformador y se pudiera entonces conseguir así la civilización del amor, que ha sido una de las grandes propuestas del pontificado de Pablo VI. Su sensibilidad pastoral, su preocupación por los obreros, los pobres, la dimensión misionera, su amor por la familia, su amor y veneración por el sacerdocio, pero sobre todo su amor por Jesucristo, a quien siempre tuvo como la razón de ser de su vida, es lo que caracteriza ese ímpetu en medio de su timidez y de su sencillez, ese ímpetu apostólico de Pablo VI. Desde el Vaticano a Milán y desde Milán a la Iglesia Universal, Montini, arzobispo, cardenal, pontífice de la Iglesia, capaz de llevar a todos los rincones del mundo el mensaje del Evangelio. De ahí la importancia de sus viajes apostólicos. Fue el primer papa en pisar muchas tierras en el mundo. Fue el primer papa que después visitó Tierra Santa para allí iniciar, con la ayuda de Pedro, también su ministerio apostólico. Pablo VI, el hombre que abrió las puertas de la esperanza gracias a la primavera del Espíritu Santo. Ciertamente que el Papa Pablo VI es el Papa de la renovación. Así lo había anunciado en Ecclesiam Suam al inicio de su pontificado. Así lo demostró con la continuación del concilio y así lo hizo patente en sus diversas intervenciones durante y después del concilio, sobre todo animando iniciativas que eran novedosas: la instauración del sínodo, de la asamblea del sínodo de los obispos, sus viajes apostólicos que ya hemos mencionado, y esa preocupación por el encontrarse con todos sin excepción para hablarles, como ya lo hemos dicho, del Evangelio sin temor, con decisión y con respeto. Continúa el concilio como expresión del diálogo que debe tener la Iglesia dentro de sí, con todos y con aquellos que incluso no pertenecen a la Iglesia. Por eso su dedicación y su reafirmación al camino del ecumenismo, que se manifiesta de manera simbólica en su encuentro con el patriarca Atenágoras en Tierra Santa. Ese encuentro marcó la vida del ecumenismo, que venía caminando, venía fortaleciéndose y se abre a nuevas experiencias que hablan precisamente de la necesidad del diálogo, un diálogo constructor, un diálogo respetuoso, un diálogo que busca la unidad y por tanto busca también la paz. Pablo VI es el hombre de la reafirmación de todo aquello que aspiraba la humanidad: el desarrollo, la libertad, la justicia, la defensa de los principios. Es el hombre de la paz. En su mensaje en la ONU así lo manifestó. En sus diversos encuentros e iniciativas lo hizo experimentar. Y con la continuación y la puesta en marcha del primer posconcilio, entonces con Pablo VI se tiene una dimensión muy especial de lo que es
evangelizar y actuar en el nombre del Señor. Su lema era ese: en tu nombre, Señor, en tu nombre, es decir, en tu persona, unidos a ti, nosotros abrimos la iglesia. Los viajes apostólicos fueron decididamente eso, una experiencia misionera al estilo de Pablo, del cual heredó su nombre. Una experiencia misionera que lo llevó al encuentro con tantas personas que incluso no eran católicos, ni siquiera creyentes, ni siquiera cristianos, pero que encontraron en sus manos abiertas, sus manos seguras de pastor, las manos también llenas de ternura del amor de Dios para saludarlos, para acogerlos, para dejarse incluso conducir por ellos en este camino de salvación de la historia de la Iglesia. Pablo VI es el Papa de la Renovación, pero eso significó muchos sufrimientos, porque como sucede en todo tipo de sociedad y a lo largo y ancho de la historia de la Iglesia, hay gente que se cierra, que obstaculiza o que no ve la necesidad de los cambios, de la transformación, porque no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Pero aún así, en medio de incomprensiones, en medio de dificultades y de adversidades, el Papa subió el monte de Sion, subió al monte de la Iglesia, subió al monte del amor de Dios para abrir las puertas al Redentor, como diría después uno de sus sucesores, Juan Pablo II. El Papa de la Renovación es el Papa también de la confianza en la humanidad. Por eso le propone a todos, sin excepción, que se unan en la construcción de la civilización del amor. Por eso les pide a todos, aun cuando va a ser incomprendido, que se vaya en la defensa del matrimonio y de la familia, de la vida, como lo hará también en Humanae Vitae. Por eso, con mucha alegría, va a anunciar el Evangelio de la Salvación como misionero, pero también como alguien que lo ha vivido por ser testigo del resucitado. El Papa de la Renovación, Pablo VI. Como herencia de sus padres y de sus familiares desde el principio, en el inicio de sus ministerios sacerdotal y luego como sustituto de la Secretaría de Estado, arzobispo de Milán y Papa de la Iglesia Universal, obispo de Roma, el Papa fue el hombre del diálogo. Supo aprender a dialogar ya desde niño, incluso con aquellos que no eran de su misma clase social. Se acercó a los pobres, los escuchó, los hizo suyos y siempre tuvo un corazón abierto. Eso lo hizo ser no solamente el hombre de la palabra que proclamaba, sino el hombre de la escucha. Tuvo la paciencia para escuchar incluso a sus adversarios o a aquellos que se oponían a alguna de sus reformas o sencillamente que manifestaban alguna de sus ideas, muchas veces no tan conciliadas con el pensamiento del Papa Pablo VI. Pero aún así fue el hombre del diálogo. Tuvo una gran confianza en el ser humano. Creía en el hombre, creía en la sinceridad del hombre. Y cuando alguien se alejaba, pues sufría, pero sobre todo le proponía el regreso a la conversión. Por eso propone la construcción de la civilización del amor, que ciertamente debe ser una tarea prioritaria en la evangelización como misión propia de la Iglesia, pero a la cual también invitaba a tantas personas, creyentes y no creyentes, para construir un mundo nuevo de justicia, de paz, de amor, como lo va a proclamar en su encíclica sobre el desarrollo de los pueblos, Populorum Progressio. Es el hombre que promueve la civilización del amor. Por eso se acerca a todos, al enfermo, a la familia. Por eso defiende la vida. Por eso va a defender también la integridad del sacerdocio. Por eso, sin dejarse manipular, va a entender y a aceptar incluso las propuestas difíciles de muchos, incluso contrarias,
pero con su sonrisa llena de amor y su sonrisa llena de esperanza, trata de convertirlos y de unirlos a la causa de la civilización del amor. Siempre trató de comprender a la humanidad, al mundo, a la historia, comprender la presencia de Dios en el mundo, comprender la presencia de Dios en la historia. Pero, como todo profeta, al estilo, por ejemplo, de Jeremías, tuvo que sufrir la incomprensión y el rechazo de no pocos, incluso dentro de la iglesia. Fue el hombre incomprendido por sus propuestas, fue el hombre incomprendido por sus actitudes, fue el pastor incomprendido por defender los principios fundamentales. Llama la atención que en el año 1967, cuando publica Populorum Progressio, la prensa internacional lo calificó de demasiado progresista, de inmensamente abierto al socialismo, un papa comunista o marxista, sencillamente porque defendía la dignidad de los pueblos, el desarrollo integral y la justicia que debía ser vivida por todos. Pero un año después, esa misma prensa sensacionalista que lo acusó de ultra progresista, ultra izquierdista, lo calificó de ultra conservador, ultraderechista, cuando publicó Humane Vitae para defender los derechos del matrimonio, de la familia y sobre todo, pues el derecho a la vida, con posturas que fueron incluso dolorosas para el Papa dentro de la Iglesia. El Papa de la comprensión y de la incomprensión. El hombre que buscó comprender a todos, pero que a la vez fue incomprendido por muchos. Ese es el pastor bueno, ese es el precio de todo profeta. Saber escuchar aun cuando no se es escuchado. Saber escuchar aun cuando la gente quisiera escuchar otras cosas. Ser hombre de diálogo, aunque algunos quieran convertirlo en monólogo. Pablo VI, el hombre del diálogo, de la escucha y de la confianza, que siempre apuntó al desarrollo integral del hombre, a la defensa de la familia, a la defensa de la iglesia, al anuncio de la evangelización y a la construcción de la civilización del amor. Pablo VI apoyó todo su ser, todo su quehacer, todo su ministerio en su vida cristiana. Fue un místico, un hombre de oración. Fue la herencia que recibió de su madre y de su padre, ciertamente, pero fue el hombre de la oración. El hombre que todo lo puso en manos del Señor. Y por eso todas sus reflexiones, todas sus actuaciones siempre fueron el fruto de su contacto y de su comunión con Dios. Una lección para todos y cada uno de nosotros. Esa oración se transparentó en su misma actitud de cercanía, de renovación, de confianza, de deseo del desarrollo humano en la civilización del amor. Era el hombre de la meditación de la palabra, el hombre que sabía contemplar la palabra, contemplar a Dios en las cosas, contemplar a Dios en la historia, contemplar a Dios en su presencia en el mundo, para lo cual él se empeñó con el diálogo. Fue el hombre de la escucha, como ya hemos dicho, de la escucha de Dios en su palabra, en los textos propios de la iglesia, pero también en la palabra pronunciada por Dios en medio de la humanidad. Al escuchar la fuerza, el rumor, la palabra del Espíritu en cada uno de los hombres y mujeres del mundo, pues se atrevió a proponer la civilización del amor. Y por eso su oración siempre fue una oración abierta al futuro, abierta a la esperanza. Ver a Pablo VI, escuchar a Pablo VI, leer a Pablo VI, estudiar a Pablo VI, es sencillamente ver la teología de la esperanza de la Iglesia. A pesar de sus incomprensiones de parte de tanta gente, a pesar de las dificultades que encontró, incluso en muchos adversarios dentro de la Iglesia,
fue el hombre de la esperanza. Confió en el Señor, confió en la acción del Espíritu Santo y así lo supo manifestar. Y esa esperanza tuvo una expresión que hoy el Papa Francisco llama la ternura de Dios. Él fue el hombre de la ternura. Con los jóvenes, se acercó a los jóvenes, con la familia, con los sacerdotes. Su gran amor al sacerdocio formaba parte del gran amor. Su gran amor era la iglesia, por supuesto con Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Pero ese amor a la iglesia lo llevó a ser el hombre de la ternura, del buen pastor que se preocupa por los pobres, los necesitados, pensando en su desarrollo y pensando en la paz. Pablo VI, el hombre de Dios. Estamos por terminar esta breve conversación con el obispo que nos ha convocado aquí en Concesio Brescia para meditar, conocer, decir algunas cosas sobre Pablo VI, el santo Papa Pablo VI, el Papa de la Renovación, el Papa del Concilio, el hombre del diálogo, el hombre de Dios, el hombre de la misión, con sus viajes apostólicos, con la Evangelii Nuntiandi. Y podemos decir que aquí en Concesio, que es un pequeño pueblo cercano a Brescia, es un lugar donde todavía se siente el viento impetuoso del Espíritu que movió a Pablo VI, pero también la brisa suave del profeta Elías que caracterizó la acción pastoral de este gran hombre de Dios y profeta de la civilización del amor. Hemos podido compartir con don Fabio y sus compañeros, sus vicarios, sus diáconos, con los laicos, nuestra experiencia de fe. Hemos podido aprender también de ellos, hemos podido respirar el aire bonito de la universalidad de la Iglesia. Terminamos este conversatorio con dos cosas que nos permiten entrar también en el espíritu de Pablo VI. El 13 de agosto de 1973, él realizó, como siempre lo solía hacer, un retiro personal. En ese retiro, él medita sobre el pasado, con sus recuerdos, con su herencia, con el recuerdo de los lugares amados, pero sobre todo con la herencia que ha recibido de sus padres y de todos aquellos que le formaron. Cómo medita el presente y lo ve como una gran misión que hay que cumplir con la confirmación de la de la evangelización, con las claves, la conciencia, el esfuerzo máximo que debe hacer para ser un buen pastor. Pero quisiera terminar este encuentro, además de una oración, con la lectura de algo que personalmente aprendí, también de mis padres, por supuesto, pero también de Pablo VI, sobre el futuro. Lo voy a leer porque dice así en el esquema que él tenía de su retiro de ese día 13 de agosto de 1973, o sea, hace 50 años. El futuro. No hay que dejarse encantar por los queridos recuerdos del pasado. No lloremos por el tiempo que se fue. No nos dejemos vencer por la nostalgia de las cosas que no retornan. Y aquí recuerda a Filipenses 3, 13, 16. Hay que ver hacia adelante. Guardare avanti, dice el Papa. Ver hacia adelante. Hacer gran economía del tiempo, porque todavía nos queda algo, quizás poco,
Utilizar bien como posibilidad los horarios, los compromisos, los trabajos. Pensar en la muerte, prepararse en el amor, esperar siempre. La esperanza es escatológica, como nos recuerda San Juan en el capítulo 17, 24. Pero lo interesante es esa propuesta del Papa, que a mí personalmente me encanta mucho, ver siempre hacia adelante en el nombre del Señor. Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a don Fabio, el párroco y rector de la Basílica, a todos los sacerdotes que hemos encontrado, a los laicos y a tantas personas que tienen bonitos recuerdos de nuestros sacerdotes y seminaristas de la diócesis y de otras partes que han pasado aquí para su práctica pastoral o para un momento de descanso en medio de los estudios. Al terminar la visita de la casa de Pablo VI, escribí un saludo y un recuerdo. Con gran alegría y decisión y devoción he realizado la visita a la casa natal de el muy querido Papa San Pablo VI. Con mi intención he pedido también que él siga siendo el intercesor para que nuestra iglesia de San Cristóbal, nuestra iglesia en San Cristóbal, nuestra iglesia en Venezuela, en América Latina, en el mundo, siga abriéndose a la renovación en espíritu y verdad. Y termino con una oración que solía rezar el Papa Pablo VI. Una acción de gracias. Señor, te agradezco, tú que me has llamado a la vida y todavía más porque me has hecho cristiano y me has engendrado y destinado a la plenitud de la vida. Todo es don, todo es gracia. Cuánto bonito es el panorama por el cual nosotros vivimos y pasamos. Demasiado bello, tanto que si nos dejamos atraer y encantar, podemos ser y aparecer como un signo y una invitación. Esta vida mortal, sin embargo, con sus trabajos, con sus oscuros misterios, con sus sufrimientos, con la fatal caducidad, y es un hecho bellísimo, un prodigio siempre original y conmovente, un acontecimiento digno de ser cantado con alegría y en la gloria. Detrás la vida, detrás la naturaleza, el universo, tú, Señor, nos lo has revelado. Detrás de todo ello está el amor. Gracias, oh Dios, gracias y gloria a ti, oh Padre. Amén. San Pablo VI ruega por nosotros. Hasta otra oportunidad cuando nos encontraremos con ese conversatorio con el obispo que nos permite estar en contacto desde estas tierras bonitas de Europa, de Italia, en este peregrinaje que estamos emprendiendo para reafirmar junto con nuestra fe el compromiso de nuestro ministerio al servicio de la Iglesia en espíritu y verdad como servidor y testigo. Saludos para todos, muchas bendiciones, que San Pablo VI siga rogando por nosotros y que en las manos de María, nuestra causa de nuestra alegría, Nuestra Señora de la Consolación, podamos poder decir siempre: en tu nombre, Señor, vamos hacia adelante. Amén. Conversando con el Obispo, con Monseñor Mario Moronta. Hasta la próxima. Conversando con el Obispo.